Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Padre Celestial en esta hora. Nuestro hermano Pastor Isaías no se encuentra en este día, pero damos gloria a Dios por el privilegio que me ha concedido de traer el consejo de la palabra en esta preciosa noche, queridos amigos y hermanos. Nuestro hermano se encuentra lejos de aquí, ahorita fue para México a una campaña donde él va a estar predicando la palabra de Dios allá en México, y pues le deseamos que el Señor lo use grandemente, que el Señor se glorifique ahí, que le ponga palabra, que Dios lo fortalezca grandemente. Y es un privilegio estar aquí con ustedes, queridos amigos y hermanos que nos están sintonizando en esta preciosa noche. En esta preciosa noche yo quiero hablarles de la hermosa palabra de nuestro Padre Celestial, que es algo muy importante para el ser humano. Y yo quiero que, si me están sintonizando los hermanos, que abran la palabra de Dios en San Mateo 7, versículo 7, capítulo 13 y 14. Vamos a estar dándole lectura y vamos a estar emprendiendo este consejo de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecho es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra de Dios nos habla bien claramente que hay solamente una puerta, hay un solo camino para alcanzar la vida eterna. Y dice la palabra de Dios, primero nos empieza diciendo que por la puerta ancha, que muchas almas están entrando por ese lugar, están caminando por ese camino ancho, espacioso. Pero el problema es, querido amigo que nos escuchas, ¿a dónde te está llevando ese camino? ¿A dónde vas a dar cuando tú cruzas por esa puerta espaciosa, por esa puerta ancha, querido amigo que nos escuchas? Déjame decirte que la palabra de Dios nos habla bien claramente, nos dice bien claramente que el único camino a la salvación, a la vida eterna, se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Solamente por eso aquí en el versículo 14 nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A dónde te lleva el camino que tú estás caminando, querido amigo que nos escucha? ¿Por qué camino tú estás caminando? Por el camino que te lleva a la salvación, a la vida eterna, a pasar por la eternidad, toda tu vida con nuestro Señor Jesucristo. ¿O estás caminando en ese camino espacioso, pero que su final es camino de perdición? Déjame decirte, querido amigo, que a dónde te lleva cada camino, el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo, te lleva al cielo, y el camino amplio, la puerta ancha, te lleva directamente al infierno, querido amigo que nos escuchas. Se escucha feo, pero es la realidad, es la verdad, querido amigo que nos escuchas. Lo que yo te estoy diciendo, porque dice la palabra de Dios, puedes corroborar tú, si tienes tu Biblia ahí abierta, puedes corroborar la cita que yo te voy a dar en estos momentos. Dice la palabra de Dios en San Juan 14:6, el Señor Jesucristo nos habla bien claramente y nos dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí nos habla bien claramente el Señor Jesús, donde nos dice que Él es el único camino para poder alcanzar la salvación, para poder estar con el Padre, para estar allá donde Él está, querido amigo que nos escucha. Pero lamentablemente el Señor quiere que nosotros dejemos de caminar por ese camino ancho, que no entremos por esa puerta ancha, por esa puerta espaciosa, que entremos, que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios que la puerta angosta? Porque dice que la palabra es que son pocos los que están entrando por ahí, porque son pocos los que están tomando la decisión de recibir a Cristo en su corazón, de caminar con Él, de hacer lo que el Señor nos demanda que tenemos que hacer. El Señor nos habla bien claramente que nosotros dejemos de vivir una vida pecaminosa, porque si no nos apartamos de esa vida pecaminosa que nosotros vivimos, no podemos entrar al reino de los cielos.
Y déjame decirte, si me puedes acompañar a Proverbios 14:6, donde nos da un consejo la palabra de nuestro Padre Celestial. En Proverbios 14:12 dice la palabra de Dios así, querido amigo que nos escucha. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque el ser humano lamentablemente quiere alcanzar salvación, quiere obtener la vida eterna, quiere pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial, pero no quiere apartarse de sus malos caminos, de sus malos hábitos que hace en su diario vivir. Ese es el problema, que el ser humano no quiere apartarse de todo eso que él hace, de todo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y haciendo todo eso, a que nosotros nos dejemos guiar por nuestra mente, por nuestro corazón. Queridos amigos que nos escuchan, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. No lo podemos hacer. Por eso nuestro Padre Celestial nos dice bien claramente ahí, el versículo que leímos, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. No es la muerte de este cuerpo, muerte física, no. La muerte de su alma. Que a dónde va a ir su alma el día que él muera. ¿A dónde va a ir a caer su alma? ¿Va a ir con el Señor o va a ir al infierno? ¿A dónde? Déjame decirte, querido amigo que nos escucha, si tú recibas a Cristo en tu corazón, si tú lo recibes como tu único Salvador y lo reconoces que Él es el único camino a la vida eterna, y si tú perseveras en ese camino, el día que tú perezcas, vas a estar con el Señor. Tu alma se va a ir directamente con nuestro Señor Jesucristo, allá donde Él está, allá en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Pero si no nosotros no nos apartamos de nuestro mal camino, no dejamos de hacer lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, ¿cómo queremos alcanzar la vida eterna? ¿Cómo queremos pasar toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo? No se puede, queridos amigos. Por eso nuestro Padre Celestial nos habla a tiempo. Él es justo y misericordioso, que nos habla a tiempo. Y nos dice, apártate de tu mal camino, que ese camino que cuando estás caminando, en ese camino que tú estás transitando, no te va a llevar a nada bueno, te va a llevar a la perdición. Por eso nuestro Padre Celestial dice, apártese, quítate de ahí, vente al buen camino. El único camino que te puede llevar a la salvación se llama Cristo Jesús. Él es el único camino a la vida eterna, querido amigo que nos escuchas. Sé sabio, querido amigo. Solamente dale el privilegio de recibir a Cristo en tu corazón. Ábrele las puertas de tu corazón y recíbelo como tu único Salvador. Y persevera ahí, escudriñando la palabra, santificándote, porque es necesario que nosotros nos apartemos. Déjame que acompáñame para darte unas citas bíblicas para decirte en 1 Corintios 6 en el versículo 9 en adelante. Te voy a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí nos habla bien claramente la palabra de Dios, queridos amigos que nos escuchan. Nos da todo lo que debemos de dejar, todo lo que debe dejar el ser humano. Si en verdad quiere alcanzar la salvación, ahí nos habla bien claro la palabra de Dios. ¿No sabéis que no heredaréis el reino de Dios? No vas a poder, si tú estás haciendo estas cosas, ¿cómo quieres alcanzar salvación si la palabra de Dios nos habla bien claramente, nos dice bien claramente, bien específico cómo nos habla la palabra de Dios? No erréis. No creas que tú vas a alcanzar salvación.
si tú estás practicando algo de esto. El Señor es grande y misericordioso para perdonarte, para limpiarte, como nos dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios bien claro, nos habla ahí la palabra de Dios, que nosotros confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la cuestión es que nosotros reconozcamos delante de nuestro Señor Jesucristo, que nos alleguemos a Él, que vengamos a Él y que le pidamos, que reconozcamos primeramente que somos pecadores y le pidamos que nos perdone. Y Él nos habla bien claramente, nos dice en su palabra que Él nos va a perdonar y nos va a limpiar. ¿Para qué? Para que nosotros que podamos caminar por ese buen camino, para que podamos alcanzar la salvación, para que obtengamos la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, para pasar la eternidad con Él, ahí donde se encuentra. Porque si no hacemos, si nosotros morimos haciendo estas cosas, practicando estas cosas que nos habla la palabra de Dios, ¿a dónde va a ir tu alma? Va a ir directamente al infierno, va a ir a ese lugar de perdición, queridos amigos. Donde dice la palabra de Dios que el infierno no fue hecho para el ser humano. Eso fue hecho para Satanás y todos sus demonios. Pero el ser humano, por cuanto no quiere hacer caso a la palabra de Dios, por cuanto él quiere deleitarse en sus propias opiniones, en sus propios deleites de su corazón, está caminando a ese lugar, está yendo a ese lugar, queridos amigos que nos escuchan. El Señor te está haciendo la invitación en esta preciosa noche. Él te está haciendo el llamado. Mira, dice, apártate, ven. Mi Hijo es el único camino que te puede llevar a la salvación. Él es el único camino que te puede llevar a la vida eterna. En Él está la vida eterna. Pero lo que Él te está hablando, nuestro Padre Celestial, que te dejes de hacer. Si tú te encuentras practicando algo de esto que te he leído aquí en 1 Corintios 6:9 al 10, deja eso, querido amigo que nos escucha. El Señor quiere hacer algo en tu vida. Quiere cambiar tu manera de vivir. Quiere cambiar tu manera de pensar, querido amigo que nos escucha. Él quiere hacer un cambio y quiere que camines por el buen camino, que es Cristo Jesús. Porque si el ser humano sigue haciendo lo malo, ¿a dónde va a ir a parar su alma? Directamente en ese lugar de tormento. Pero nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros que tenemos que tomar la decisión. El Señor es grande y misericordioso y Él nos da libre albedrío a que nosotros tomemos la decisión. ¿A dónde queremos que vaya nuestra alma? ¿Por dónde queremos caminar? Si por el buen camino o por el mal camino. Si queremos apartarnos de lo que no es agradable a Dios, o queremos seguir caminando, haciendo lo que a nosotros nos plazca, pero caminando por ese camino de perdición, caminando directamente para entrar por esa puerta ancha, querido amigo que nos escucha. Yo me encontraba así. Yo hacía cosas que que acabo de decir, queridos amigos. Yo caminaba por ese camino ancho. Iba a entrar por esa puerta ancha, queridos amigos. Pero gracias a Dios que el Señor me habló a tiempo para que yo me arrepintiera, retrocediera, que no prosiguiera caminando por ese camino. Pero yo tomé la decisión. Cuando me hablaron de la palabra del Señor, dije, Señor, si en verdad tú eres el buen camino, si en ti está la salvación de mi alma, yo quiero yo quiero que mi alma alcance esa salvación, que quiero que mi alma esté allá contigo, allá donde tú estás. Tomé la decisión de apartarme del mal camino y venirme al buen camino, que es Cristo Jesús, queridos amigos que nos escuchan. Y ahí se puede ver un gran cambio, cómo uno deja de hacer todo lo que no le agrada al Señor. Y de ahí empieza a hacer todo lo que es agradable al Señor, conforme a la voluntad de Dios. Para poder alcanzar salvación, para poder caminar por ese buen camino y entrar por la puerta estrecha, es necesario que nosotros nos apartemos completamente de nuestra vida pecaminosa, que dejemos de hacer todo aquello, que hagamos un cambio.
Pero ese cambio solamente lo puedes hacer en Cristo Jesús. Él es el que cambia tu manera de pensar, tu manera de ser, querido amigo que nos escucha. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo te puedo contar lo que yo antes hacía cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Yo te puedo contar, y es algo muy tremendo que yo hacía, muchas cosas que yo hacía, que ahora que estoy en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que estoy caminando con Él, me he reflexionado, me pongo a pensar, Señor, ¿de dónde tú me libraste? ¿A dónde iba a caer mi alma si yo no me hubiera apartado de ese mal camino? ¿A dónde iba a ir a caer mi alma? En ese lugar de tormento. Pero tú fuiste grande y misericordioso, que me hablaste a tiempo para que yo reflexionara y me apartara de ese mal camino. Es lo que te está diciendo el Señor. Reflexiona, párate ahí y reflexiona a por dónde estás caminando, a dónde va a ir a dar tu alma si tú sigues caminando por ese mal camino, por ese camino ancho, y no quieres caminar por el buen camino que es nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde va a ir a dar tu alma, querido amigo? Porque déjame decirte algo. Porque para entrar a algún lugar siempre hay una puerta. Siempre hay una puerta. Para entrar a un apartamento siempre hay una puerta para poder entrar. Así es para entrar al cielo, queridos amigos. Hay un solo camino, hay una sola puerta para poder entrar allá, para poder ir allá. Ese camino te guía para que tú entres a ese lugar hermoso, a ese lugar celestial. El Señor quiere que tú reflexiones y te vuelvas de tu mal camino. Si me puedes acompañar a Ezequiel 33:11, donde nos habla la palabra de Dios, y dice así: dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestro mal camino, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Cómo nos habla el Señor? Que no quiere la muerte del impío, no quiere que el ser humano perezca, que vaya a ese lugar de tormento. Él nos habla bien claro: volveos, vente, no sigas por ese camino, apártate, no prosigas por ahí. Vas a caer en un lugar de tormento, va a ser la perdición de tu alma. Fíjate que aquí estoy para que entres a un lugar hermoso. Es lo que el Señor te está hablando, querido amigo, que te apartes, como nos dice aquí. Diles, vivo yo, dice el Señor, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, que alcance la vida eterna, para que pueda ir allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Es lo que te está hablando el Señor. Vuélvete de tu mal camino. No prosigas por ahí, querido amigo, querido hermano. Si tú has dejado de buscar del Señor, si tú ya has conocido de la palabra de Dios y te has apartado, vuélvete al Señor. Él te está hablando en esta mañana, en esta preciosa noche, que te vuelvas de tu mal camino. Porque si no, tu alma va a perecer y va a caer en un lugar de tormento. Tú que ya conocías de la palabra, tú que ya sabes a dónde va a ir nuestras almas, que solamente hay dos lugares para que vaya nuestra alma. Vuélvete de tu mal camino. El Señor te habla a tiempo. Él no quiere que se pierda tu alma. Él no quiere eso, querido amigo, querido hermano. Vuélvete al Señor. Toma la decisión de decirle al enemigo: no quiero seguir viviendo engañado. No quiero seguir viviendo engañada. Yo quiero alcanzar la salvación de mi alma. Quiero estar con mi Señor.
Vuélvete. Es lo que te dice el Señor. Él no quiere que tú perezcas, que tu alma vaya a ese lugar tan horrendo. El Señor quiere darte a que tu alma esté allá por la eternidad con Él. Es lo que quiere el Señor. Pero la decisión es tuya. El Señor te está hablando. El Señor nos habla a tiempo, queridos amigos, queridos hermanos. Él nos habla a tiempo. Porque Él no quiere que el ser humano se pierda por la eternidad. Es lo que el Señor no quiere. Por eso dice la palabra de Dios que por eso dio a su unigénito Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dio, para venir a mostrarnos el camino a la salvación, a la vida eterna. Por eso, miren lo que el Padre Celestial, lo que nuestro Padre Celestial hizo, que mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que para que nosotros podamos tener ese camino a la salvación. Nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de gloria, se hizo hombre para venir aquí a la tierra, para salvar a la humanidad, para que la humanidad alcance salvación, para que la humanidad no se pierda. Pero lamentablemente el ser humano no quiere hacer caso a la palabra del Señor. Por eso yo te digo, querido amigo que nos estás viendo en esta preciosa noche, toma la mejor decisión de tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón y obedece su palabra. Límpiate, santifícate, para que el día de su venida tú partas con Él, para que tú te vayas con Él allá donde Él está, a la diestra de Dios Padre. Allá vas a partir, allá vas a estar. Dice la palabra de Dios en San Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán a entrar y no podrán. Muchos querrán entrar. ¿Por qué nos habla la palabra de Dios así? Porque hay muchas almas que vienen al camino de nuestro Señor Jesucristo, pero no quieren. Cuando miran que tienen que apartarse de todo lo que ellos hacían, no quieren hacerlo. Por eso nos dice la palabra, esforzaos. Dice, a entrar por la puerta angosta. Es la cuestión aquí de que uno se esfuerce. De que uno se esfuerce. Que le pida al Señor. El Señor nos habla bien claramente. Que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero depende de cada quien. Depende de ti, depende de mí, querido amigo. Si queremos proseguir hacia adelante o no queremos alcanzar lo que el Señor nos está dando, en lo que el Señor nos está ofreciendo, lo que Él nos está hablando en esta preciosa noche. Él quiere que tú alcances la salvación, a que tú vayas a ese lugar hermoso, a que no te pierdas. Pero la decisión es de cada quien. El Señor ya nos dijo, aquí está el camino. Este es el camino que te va a llevar. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos proseguir caminando en ese camino de perdición o queremos tomar la mejor decisión de caminar por el buen camino? Depende de cada quien, queridos amigos. El Señor está a las puertas. Él ya está a la avenida. Está a las puertas. Él ya viene por su pueblo. Él ya viene por todo aquel que se ha apartado de ese mal camino y que está caminando por ese buen camino, obedeciendo la palabra del Señor. Viene por todos aquellos, queridos amigos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo tú con tu vida? No te dejes engañar, porque allá afuera el enemigo mantiene engañada muchas almas. Mucha gente vive engañada, haciéndola como el enemigo viene a saquear la mente del ser humano,
haciéndolo creer que aquí está el sufrimiento, que aquí se paga todo. Déjame decirte que no es así, querido amigo que nos escucha. Hay vida después de la muerte. Nosotros tomamos la decisión a dónde queremos que vaya nuestra alma. Porque cuando el día que este cuerpo deje de funcionar, ahí no se acaba. Ahí se acaba lo de este cuerpo, porque este cuerpo va a ser sepultado. Pero el alma, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué es lo que va a pasar el día que deje de funcionar este cuerpo? Y si no estás caminando por ese buen camino, ¿dónde va a ir a dar tu alma? Ponte a meditar y a pensar esto. ¿A dónde va a dar mi alma si yo prosigo haciendo todo esto? Haciendo lo que no es agradable a la palabra del Señor. Lo que el Señor nos demanda nada más que nos apartemos de nuestro mal camino y pongamos en práctica esta palabra. Que obedezcamos su palabra. Que la obedezcamos. Es lo único que nos pide el Señor. Que nos apartemos de todo lo malo y que hagamos lo bueno. Porque dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas que son hechas nuevas. Hay un cambio en el ser humano. Hay un verdadero cambio cuando tú vienes a nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú tomas la decisión de cambiar, de caminar en ese mal camino, por ese camino ancho, y tomas la decisión de caminar por ese camino estrecho, por ese mejor camino que es nuestro Señor Jesucristo, hay un cambio en la vida del ser humano. Yo te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Yo ya no practico las cosas que hacía antes, porque sé que si yo sigo practicando aquello, no voy a alcanzar la salvación. No voy a poder entrar al reino de los cielos. Por eso es mejor apartarse, dejar de hacerla. Pero sabemos que hay una gran ganancia para nuestra alma, querido amigo que nos escucha. Hay una ganancia enorme para nuestra alma. Apartémonos de todo aquello que no es agradable al Señor. Limpiémonos, dice la palabra de Dios que dice, como dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, para que pueda decir el ser humano, yo no estoy haciendo lo malo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno sobre la tierra. Es que así todo el ser humano necesita a Cristo en su corazón. Necesita caminar con Cristo en su diario vivir. Es lo que necesita el ser humano. Nadie puede decir, yo no hago daño a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo soy bueno, yo voy a alcanzar salvación. No, no es así, querido amigo que nos escucha. Todos pecamos. Todos hacemos cosas malas. Nadie aquí en la tierra puede decir, yo nunca he pecado, yo nunca he hecho algo malo. Porque la palabra de Dios nos dice bien claramente ahí en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Nos habla bien claro la palabra de Dios. Que no hay justo ni aún uno, querido amigo que nos escucha. Es que así, querido amigo, todo el ser humano es pecador. Y déjame decirte, como nos dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. ¿Cuál es la paga del mugroso pecado? La muerte. La muerte de nuestra alma que va a caer en ese lugar tan horrendo. Ese es el problema. Si el ser humano no se aparta de hacer lo malo. Ahí está
la división que hay cuando uno está haciendo lo malo. Hay una división que ponemos para con Dios. Porque si hacemos lo malo, no podemos tener comunión con Dios. No podemos decir, Señor, yo sé que tú me vas a dar salvación. Yo sé que voy a alcanzar salvación cuando uno está haciendo lo malo. Porque la palabra de Dios nos habla bien claro que la paga del pecado es muerte. No muerte física, muerte de nuestra alma que va a ser lanzada en ese lugar tan horrendo, querido amigo que nos escucha. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios a continuación? Más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es que hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el gran regalo de Dios para con la humanidad. Para que podamos alcanzar la salvación solamente en Cristo Jesús y apartándonos del mugroso pecado. Porque es el pecado, es el que pone una barrera entre Dios y el hombre. Cuando el hombre se encuentra haciendo lo malo, él construye ese muro, esa división, y no puede tener comunión el ser humano con Dios. ¿Por qué? Porque no está siendo obediente a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla bien claramente que dejemos de hacer lo malo, que nos apartemos de hacer lo malo, que llevemos una vida apartada de todo mugroso pecado, de andar haciendo lo malo. Es lo que nos pide el Señor. Es el requisito que nos pide para poder entrar, para poder llegar allá donde está Él, querido amigo que nos escucha. Que nos apartemos, que dejemos de hacer lo malo, que ya no sigamos haciendo lo que no es agradable al Señor. Por eso dice la palabra, deje el hombre inicuo su camino y apártese. Camine con el Señor. Camine con el Señor. Apartado de todo eso. Deje de hacer todo lo malo. Apártate de todo eso. Y verá cómo el Señor te va a ayudar. Cómo el Señor hace el cambio. Él te transforma, te quita todo eso. Pero la cuestión es que uno tiene que tomar la decisión. Uno tiene que tomar la decisión. Dice en San Lucas 13:3, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? Ahí nos habla bien claramente. Os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahí como nos habla la palabra del Señor, que si no nos apartamos, si no se aparta el ser humano de hacer lo malo, va a perecer, va a morir, va a ir a ese lugar horrendo. Y el Señor no quiere que tú vayas a ese lugar. Él te está dando la oportunidad en esta preciosa noche. Amigo, hermano, que tú nos estás viendo. Él te está dando la oportunidad para que reflexiones, para que digas, Señor, yo sé que tú me estás hablando, yo sé que tú quieres que yo me aparte de mi mal camino. Por eso te digo, querido amigo, toma la mejor decisión de tu vida. Yo creo claramente que la mejor decisión que puede tomar el ser humano en su vida es apartándose de hacer lo malo y recibir a Cristo en su corazón. Es la mejor decisión que puede hacer. Porque no hay otro mejor camino. No hay otro mejor lugar que estar allá en el cielo por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder alcanzar eso, para poder llegar a ese lugar, tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y caminar con Él, reconocer que Él es el único camino, que Él es el único Hijo de Dios, que se encarnó, que se hizo hombre, que se hizo humano, para que nosotros podamos alcanzar salvación, para que nosotros pudiéramos tener ese acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos habla bien claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Bien claramente no nos puede hablar más el Señor. Ahí nos habla claro. No nos deja nada que digamos, oh, tú no me dijiste, Señor, que tú eras el único camino, que tú eres el único acceso para poder llegar al cielo. Ahí nos habla bien claramente el Señor. Yo, dice el Señor, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el único camino, dice el Señor Jesucristo, para que tú puedas entrar al reino de los cielos. Querido amigo, en esta preciosa noche, reflexiona cómo estás llevando tu vida, cómo estás viviendo, cómo estás haciendo las cosas. Querido hermano, ¿qué es lo que estás haciendo mal? Reflexiona, el Señor te está hablando, te está diciendo, bien claramente nos habla la palabra del Señor, que nos apartemos de nuestro mal camino. Dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien claramente que nos habla la palabra de Dios ahí en Hebreos 12:14. Seguir la paz. A que no tengamos pleitos con nadie, que seamos pacientes, que seamos pasibles, que dejemos de hacer todo lo malo. Porque lamentablemente el ser humano, cuando no tiene a Cristo en su corazón, rápidamente se enoja, rápidamente hace cosas indebidas. Pero cuando el Señor, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu de Dios viene a morar en tu corazón y Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia, es el que te ayuda para que no hagas lo malo delante de los ojos de Dios. Y es lo que Él quiere, el Señor. Es lo que quiere nuestro Padre Celestial. A que llevemos una vida en paz, a que ya no hagamos nada indebido, que nos apartemos completamente. Que nos santifiquemos si es que en verdad queremos llevar y alcanzar la salvación, si en verdad queremos entrar por esa puerta estrecha, donde nos dice nuestro Padre Celestial por medio de su palabra, esforzados, ahí en San Lucas, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo, muchos procurarán. A esforzar, la cuestión aquí de que uno se esfuerce, de que uno tome la decisión, Señor, yo quiero entrar por ese lugar, yo sé que me va a costar, pero yo sé que no importa, tengo que pagar un precio, pero yo quiero alcanzar lo que tú me estás diciendo, lo que tú me quieres dar, yo quiero alcanzarlo, Señor, yo quiero estar contigo y yo me voy a esforzar a dejar todo aquello que no es agradable a ti y voy a proseguir adelante, voy a seguir porque yo sé que yo al final, cuando yo pase por esa puerta estrecha, yo voy a estar contigo y voy a estar en un lugar hermoso. Porque allá donde está nuestro Señor Jesucristo es algo hermoso, vamos a estar allá donde está Él en lo celestial, querido amigo que nos escucha. Pero Él nos pide que nos esforcemos. Que nos esforcemos a entrar por ahí, que caminemos por ese camino, donde nos dice la palabra de Dios ahí, donde leímos por primero, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. A la vida eterna, estar allá con nuestro Señor Jesucristo. La cuestión es de que tú te esfuerces, de que tú le pidas al Señor. Yo sé que nosotros solos no podemos hacerlo, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo podemos hacer. Él está siempre a la disposición. Él siempre está esperando a que nosotros le pidamos ayuda. Pero
La cuestión es que nosotros debemos de tomar la iniciativa, reconocer delante de Él que necesitamos de Él, que necesitamos de sus fuerzas, necesitamos de su fortaleza. Querido amigo, porque en todo necesitamos al Señor. Nadie puede decir, yo no necesito del Señor. Eso sí es algo grave. Cuando el ser humano diga que no necesita del Señor. Ahí está el problema. Que a veces el ser humano habla nomás por hablar. Y dice, yo no necesito. Yo no necesito de Jesucristo. Yo te lo digo porque me lo han dicho. Me lo han dicho. Donde estoy predicando los domingos, salimos a compartir la palabra del Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación ahí en las esquinas, en esas calles. Muchas almas. Nosotros queremos compartir la palabra del Señor y muchas almas no necesito de eso, nos dice. Fíjense cómo está tan perdido el ser humano, que donde se atreve a decir que no necesita de Cristo en su corazón. Fíjense nada más cómo está el ser humano, hasta dónde ha caído el ser humano, que se atreve a decir que no necesita del Señor. Cuando nosotros sabemos que solamente en Cristo Jesús está la salvación, en Cristo Jesús está la vida eterna, querido amigo que nos escucha. Tú no seas de esas personas, tú no seas de esas personas. Tú reconoces que necesitas del Señor. Tú reconoces delante de Él. Recíbelo en tu corazón. Toma la mejor decisión de tu vida. Recibe al Señor Jesús en tu corazón y camina por ese camino que te va a llevar a la vida eterna, pero apartado de todo mugroso pecado. Apártate, querido amigo. Apártate de tu vida pecaminosa. Deja de hacer lo malo. Apártate de todo eso. Que el Señor quiere hacer un verdadero cambio en tu vida. El Señor quiere cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, querido amigo que nos escucha. Pero la cuestión es tuya. Dice la palabra de Dios en en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí nos habla que cuando tú escuchas la palabra del Señor, Él está tocando tu corazón. No está tocando a la puerta de tu apartamento, a la puerta de tu hogar, sino a la puerta de tu corazón. Está tocándote, mira, déjame entrar. Quiero darte salvación, quiero darte vida eterna. Él hace el llamado. Él te está haciendo el llamado en esta noche. Tú que estás escuchando la palabra del Señor. Él te está haciendo el llamado, te está tocando la puerta de tu corazón. A que lo dejes entrar. A que tú lo recibas como tu único Salvador y dador de vida. Y tú camines por ese buen camino, querido amigo que nos escucha. Ábrele las puertas de tu corazón. No endurezcas tu corazón a la palabra del Señor. No la endurezcas. Ábreselas. Ábreselas y vas a ver ese cambio que va a hacer el Señor Jesucristo en tu vida. Va a ser un cambio. Y lo importante, querido amigo, querida amiga, querido hermano, que va a ver, no solamente va a haber un cambio en tu vida, sino que vas a alcanzar salvación. Vas a obtener la salvación de tu alma. Pero recibe a Cristo en tu corazón. Recíbelo como tu único Salvador y dador de vida. Y camina con Él. Porque no importa si tú mueres antes de que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, tu alma parte con Él. Ya sabes que vives confiado, vives seguro, que si tú estás caminando por ese buen camino, tu alma va a partir con Él, querido amigo que nos escucha. Ese es el grande privilegio que todo aquel tiene, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que el día que su cuerpo deje de funcionar, que diga el Señor, hasta aquí llegaste, pero tu alma parte con el Señor. Va directamente a donde está nuestro Señor Jesucristo, allá donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Allá va a ir a dar tu alma, querido amigo que nos escucha.
Pero la cuestión es que tú lo recibas. Que no desprecies este consejo de la palabra del Señor. No lo desprecies. No desprecies la palabra del Señor. Porque no sea que cuando tú quieras caminar con el Señor, cuando tú quieras abrirle las puertas de tu corazón, sea demasiado tarde, querido amigo que nos escucha. El Señor siempre nos habla a tiempo. Él siempre nos habla a tiempo. Él nos habla a tiempo para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros alcancemos salvación. Pero la decisión es de cada quien. Si la queremos dejar o la queremos dejar pasar, querido amigo que nos escucha. Porque ahorita nadie puede decir, Señor, a mí no me han hablado de tu palabra. A mí nadie me ha hablado de tu palabra. Porque la palabra del Señor ahorita está siendo pregonada por donde quiera. Por medio de la televisión, por medio de la radio, en las calles, donde quiera está siendo anunciado el evangelio, querido amigo que nos escucha. Donde quiera está siendo pregonada la palabra del Señor. Se están anunciando las buenas nuevas de salvación. Se está anunciando que solamente en Cristo Jesús hay vida eterna, hay salvación para su alma, querido amigo que nos escuchas. Ahí está el consejo de la palabra del Señor. Pero la decisión la toma cada quien. La tomas tú y la tomo yo. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos para nuestra alma? Queremos que obtenga la salvación para que pase por la eternidad en ese lugar hermoso, o queremos que nuestra alma vaya a caer en ese lugar de tormento, donde dice la palabra del Señor que la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Fíjense, el Señor nos dice bien claramente, nos habla de los dos lugares a donde vayan a dar nuestra alma. Ponte a pensar. ¿Qué es lo que va a hacer de tu alma? Estar por la eternidad en ese lugar horrendo, o está por la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, en la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que tú quieres para tu alma? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a hacer para tu alma? A caminar por el camino angosto, a caminar por el único camino que es Cristo Jesús, a esforzarte, a entrar por la puerta estrecha, o quieres seguir deleitando tu carne, haciendo lo que tú quieras, caminando por ese camino ancho y entrar por esa puerta ancha y caer en ese lugar de perdición. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a pagar para alcanzar la salvación? El Señor simplemente te dice, apártate de tu mal camino, porque el Señor ya pagó el precio. El Señor Jesucristo a eso vino, a pagar el precio por tu alma y por mi alma. Ahora lo que Él nomás te dice, mira, apártate de todo lo malo que tú estás haciendo. Deja de hacerlo. No sigas más. Vente para acá. Ven a este mejor camino. Deja ese mal camino y sigue este buen camino. Es lo que te dice el Señor. Nomás recíbeme en tu corazón y obedece mi palabra. Es lo que quiere el Señor. Que tú te cambies, que tú dejes de caminar por ese camino horrendo, por ese camino que te va a llevar a la perdición. Y tú camines por el único camino que hay, que es Cristo Jesús. Porque no hay otro camino, querido amigo que nos escucha. No hay otro camino. La religión, la tradición no es ningún camino a la vida eterna. Ya no sigas engañado. Ya no sigas perdiendo el tiempo creyendo que tu religión te puede cambiar, que te puede llevar a la vida eterna. No, querido amigo que nos escucha. No. Ahí no vas a alcanzar esa salvación. Por ese camino no vas a alcanzar salvación. Lamentablemente así vive el ser humano engañado por el enemigo. Así vivía yo también, querido amigo, pensando que por medio de la religión yo podía alcanzar salvación, pero estaba viviendo engañadamente. Estaba caminando por el camino ancho a la perdición, pero yo pensaba que yo iba a alcanzar salvación caminando por esa religión, creyendo en esas imágenes que yo iba a alcanzar salvación. Mentira del diablo. No es así, querido amigo que nos escucha.
por medio de andar adorando imágenes, no vas a alcanzar salvación. Por ahí no vas a alcanzar salvación. El único camino de salvación se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso, como nos dijo en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Porque si sigue caminando con esas tradiciones, en esas religiones, su camino es camino de perdición. Camino de perdición, caminando por la perdición, por ese camino ancho. Por eso dice la palabra de Dios que muchas almas son las que están entrando por esa puerta ancha. Porque muchas almas viven creyendo en esas imágenes, en esas tradiciones que les han inculcado desde niños, creyendo que por medio de eso van a alcanzar la salvación. Y mire cómo está la humanidad, cómo está el mundo, lleno de religiones, lleno de tradiciones. Pero lamentablemente no van a alcanzar la salvación, porque no están caminando por el único camino que se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Están caminando por ese camino ancho, porque no hacen ningún cambio en su vida. El Señor nos dice, apartado de todas estas cosas, apártate del celo malo. ¿Y cómo vive el ser humano? Cuando vive caminando ahí, en esa religión, en esa tradición, haciendo lo malo. No hay ningún cambio. Siempre hacen lo malo. Siempre deleitándose en lo malo. Y pensando que van a alcanzar vida eterna, que van a alcanzar la salvación. Así yo vivía, querido amigo que nos escucha. Así yo estaba, pensando que por medio de que yo adorara una imagen, que yo siguiera por esa religión y haciendo lo malo, deleitándome en hacer lo malo, yo pensaba que iba a alcanzar la vida eterna, que iba a alcanzar la salvación de mi alma. Fíjense cómo yo vivía engañadamente. Así está la humanidad, lamentablemente, allá afuera. Así está. Pero yo te digo, querido amigo que nos escuchas, solamente Cristo Jesús es el único camino a la salvación. Ahí bien claro, grábate este capítulo, este versículo. San Juan 14:6. Ahí el Señor te habla que Él es el único camino. Ahí te habla bien claramente que Él es el único camino a la salvación. Que Él es el único camino que te va a llevar al cielo, a donde está el Padre Celestial. Él es, ahí te habla bien, ahí no te dice, aparte de mí, hay otro camino, hay otros dos caminos más que te pueden llevar a la salvación. No, ahí el Señor te dice bien claramente que solamente Él es el único camino a la salvación. Ya no vivas engañado, querido amigo. Ya no vivas engañado como yo vivía también así. Toma la mejor decisión de tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón. Y sigue el consejo de la palabra del Señor. Camina por ese buen camino. Apártate del mal camino y ven al mejor camino que es Cristo Jesús. Y esfuérzate para entrar por la puerta estrecha. Pero tú sabes que el día que tú pases por esa puerta, vas a llegar a un lugar hermoso, a estar en la presencia de Dios. Querido amigo que nos escucha, es algo que nosotros debemos de tomar la decisión. Es algo que tú tienes la decisión. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo te comparto la palabra, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Yo te comparto lo que el Señor me puso que yo compartiera contigo. Pero la decisión es tuya. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu diario vivir? Si quieres apartarte o no te quieres apartar. Pero el Señor te habló bien claramente en esta preciosa noche. ¿A dónde te llevan esos dos caminos nada más que hay? Uno a la salvación y otro a la perdición. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te invito a que tú busques del Señor Jesucristo. Que te acerques a una iglesia y que prosigas adelante, que te esfuerces a estar por el mejor camino que se llama Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, querido amigo que nos escucha. Cristo te ama.